En el vídeo anterior hemos visto cómo clasificar los datos o elementos en grupos que tenemos bien definidos y que son conocidos. Pero a veces estos grupos son desconocidos, disponemos de datos y el problema importante es ser capaces de encontrar los grupos. Este problema se conoce como clasificación no supervisada o métodos clúster y es un problema muy importante porque si analizamos los datos sin tener en cuenta que pueden existir grupos, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Consideremos la figura donde el eje vertical representa el precio de unas viviendas y el horizontal su tamaño. Vemos en el gráfico que existen claramente dos grupos de viviendas, unas más pequeñas y más caras, que son más modernas, y otras más grandes y más baratas, que son más antiguas. Si no conocemos la estructura de los datos y utilizamos toda la muestra para ver la relación entre precios y tamaños, llegaremos a la conclusión de que, como indica la recta en la figura, en promedio, cuanto mayor sea la vivienda, menor es su coste. Este resultado, que es obviamente falso, es consecuencia de no tener en cuenta que existen dos grupos muy heterogéneos en los datos. Existen dos métodos principales para encontrar grupos cuando tenemos un conjunto amplio de variables. El primer enfoque se denomina de partición. Iniciamos con un grupo único, con todos los datos, y los vamos dividiendo en un número de grupos prefijados. Si queremos clasificar activos en función de un conjunto de variables que los definen, podemos utilizar la rentabilidad, la volatilidad, etc. Y también fijar el número de grupos a construir. A continuación, se utiliza un algoritmo para dividir los activos en ese número de grupos de manera que sean tan homogéneos como sea posible. El más utilizado es el algoritmo de K-medias, donde K es el número de grupos que queremos construir. Se inicia seleccionando al azar K elementos como centro de los grupos y se asigna cada uno de los restantes elementos al grupo de cuyo centro está más próximo. Cada vez que se introduce un nuevo elemento en un grupo, se recalcula el nuevo centro del grupo y así se continúa hasta tener todos los elementos clasificados. El proceso se repite varias veces con distintos valores iniciales hasta que los grupos obtenidos son estables, siempre los mismos. La selección del número de grupos con el algoritmo de K-medias se efectúa aumentando el número de grupos hasta que los resultados obtenidos no mejoran de forma sustancial la clasificación. El segundo enfoque es el de aglomeración, que parte de los elementos individuales que se van uniendo sucesivamente hasta formar un grupo único. Esto se hace con un algoritmo jerárquico. Supongamos de nuevo los activos financieros. Para ello calcularíamos las distancias entre los títulos basándonos en alguna medida seleccionada de las distancias entre las variables. Uniríamos los dos elementos más cercanos en cada etapa para formar nuevos grupos y repetiríamos este proceso hasta tener un grupo único que englobe a todos. La representación gráfica de este proceso es un dendrograma que indica las distancias a las que se han ido produciendo las uniones. El número de grupos se decide finalmente analizando los saltos en las distancias de unión y en el ejemplo se observan tres grupos distintos. Las herramientas de clasificación supervisada que vimos en el vídeo anterior y las que acabamos de ver, de clasificación no supervisada, se utilizan en muchos problemas conjuntamente para obtener métodos más eficaces. En estos vídeos hemos explicado los fundamentos de los métodos de predicción y clasificación que se utilizan en inteligencia artificial y que tienen aplicaciones en todos los campos, entre otros en el campo económico y financiero. También hemos visto su potencial para tomar decisiones, especialmente en un entorno cambiante donde brindan ventajas competitivas a las organizaciones que los utilizan. Quiero por último agradecerles a todos ustedes que hayan seguido estos vídeos y espero que nos encontremos en otra ocasión. Muchas gracias.